Muy pero muy buenas tardes a todos mis futuros jefes y jefas de hogar, espero que se encuentren muy pero muy bien. Aquí estamos en este nuevo video de DMO en el cual vamos a tratar un poquito la Z Dungeon. Ok, bueno, lo primero que vamos a ir viendo son cómo entramos a esta Z Dungeon, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para entrar necesitamos los pases que vamos a poder reclamar aquí con esta misma misión. Simplemente la toman, la vuelven a pedir y automáticamente les van a dar los pases. Otra manera de sacar pases es crafteando los pases mismos, estos pasecitos que están aquí, a través de lo que se conoce como un Praising Flame. Estos salen desde cualquier mapa de File Slam. Aquí tienen los pasecitos. Para poder entrar vamos a tener que primero tratar con Guilmon y elegir aquí lo que se conoce como un Praising Flame, y esto nos va a consumir un pase. Es que la voz del video está muy en off, pero bueno, voy a tratar de hacer lo más off posible, principalmente para que todos pudieran llegar a entender. No lo dejé tan dinámico como lo hice la introducción, así que bueno, lamento un poquito si les parece un toque aburrido, pero bueno, traté de explicarlo para que quedara lo más claro posible. Por eso lo hice en voz bastante en off, así que bueno, se los aclaro. Espero que les guste el video y bueno, nos vemos allá. Bueno, vamos a empezar con Beardramon. Este Digimon tiene 4171 de vida total. Va a tirar un skill solamente que va a ser un círculo que va a causar un total de 15.000 de daño a las personas dentro del círculo cada 15 segundos. Produce también un efecto de quemadura que aumenta el daño de fuego un 100%. Reduce el movimiento speed un 10% y genera daño de 300 cada 4 segundos por 5 minutos. Bueno, la estrategia con este Digi es bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es evitar el único skill que va a lanzar. La verdad que no es un skill difícil de esquivar, ya que tiene una animación larga. Dura aproximadamente entre 3 y 4 segundos en cargarse del skill. Así que no hay que darle mucha importancia, a decir verdad. Pueden esquivarla muy fácilmente, pero si se la comen, como pudieron ver ahí Dragon se la comió, pueden bajarle mucho la vida, así que tengan cuidado, además de que van a estar con el debuffo por un buen rato. Bueno, pasamos con Garudamon. Este tiene 4.755.000 de vida. El primer círculo que lanza es uno chiquito que genera solamente 600 de daño. Esto dice que hasta el 80%, pero a decir verdad, si pasa el 80% va igualmente a lanzar el primer círculo solamente. Después va a lanzar un segundo círculo que va a producir un daño de 12.500 de daño cada 15 segundos. Y va a producir un efecto de quemadura que va a aumentar el daño que recibimos un 100%. Y el movimiento speed va a reducirse en un 30%. Además de recibir un damage de 600 cada 4 segundos por 5 minutos. Al pasar el 80%, estos dos se van a combinar en un solo skill. Bueno, la estrategia para esto, como repetimos, no es complicada. En sí se va a complicar recién en Fénix. Lo que tienen que hacer es golpear a Garuda hasta que empiece a lanzar los skills. El primer skill no es necesario esquivarlo, ya que como sabemos no produce ningún efecto. Solamente produce un poco de daño, así que no es importante. El que nos interesa y nos importa un poquito más es el de el segundo skill. Este sí nos va a quemar y nos va a producir daño, así que es el que vamos a tener que esquivar. Después ya solamente nos va a tirar círculos grandes, que va a ser igualitos al de segundo skill, pero van a estar los dos skills combinados. Bueno, llegamos al que en mi opinión es el más complicado, que es Phoenixmon. Este tiene 6 millones de vida. El primer círculo que va a lanzar nos va a causar 5.000 de daño cada 20 segundos. Lo va a lanzar. El efecto que nos va a producir este círculo si nos logra pegar es de aumentarnos el damage que vamos a recibir de fuego un 100%, además de reducirnos el movimiento speed un 30% y producirnos 900 de daño cada 4 segundos por 5 minutos. El segundo skill que lanzará no nos va a producir damage, pero nos va a poner 3 debuffos de manera random. No sabemos cuál debuffo nos va a poner primero. Estos, para eliminarlos vamos a tener que matar el Digimon correspondiente dependiendo el debuffo que tengamos. Lo que les recomiendo es que maten los 3 igual. Estos los invoca con su tercer skill, que este no genera daño y es una ayuda para quitar los debuffos.
Muy bien, la estrategia para esto es bastante sencilla. Aquí hay que esquivar todo, simplemente van a empezar a generar daño hasta que pasen un par de segunditos. A los 20 segunditos va a lanzar el primer skill que nos va a producir una quemadura, que ya hablamos anteriormente, y este vamos a tener que evitarlo. Bien, ¿por qué? Porque si no vamos a recibir mucho más damage del que quisiéramos. El más importante y quizás más molesto es el debuffo que nos va a lanzar luego de este, que es como una luz púrpura que nos va a producir los debuffos. Estos debuffos pueden matarnos de un solo hit, así que automáticamente tienen que detener el ataque cuando está por lanzar ese skill y esperar a que lance el otro skill para poder quitarse los debuffos. Bueno, finalmente llegamos a Sukemoon. Este tiene 7.200.000 de vida. El primer skill y el segundo skill, que en realidad van a ser el mismo, van a pegar 3.000 y 4.000 sin efecto alguno, simplemente nos van a producir daño. El segundo skill que vamos a recibir, este nos va a producir 6.000 de daño, va cada 10 segundos y ahí los va a lanzar 6 veces. Este, si nos alcanza, nos va a producir un debuffo que nos va a aumentar el daño que recibimos de fuego un 200%, reducir la velocidad de movimiento un 50% y nos va a producir 1200 de daño cada 4 segundos por 5 minutos. Este lo va a lanzar a partir del 79% de vida del mismo. El tercer skill que vamos a ver es el mismo que el de Phoenix Moon. Este va a producirnos 3 debuffos y va a empezar a lanzarlo a partir del 64% de HP. Para eliminarlos vamos a tener que esperar al cuarto skill, que este nos va a lanzar cada 45 segundos y nos va a invocar a los 3 Digimon que vamos a tener que matar dependiendo el debuffo que tengamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo pueden salir mal las cosas. Esto va a ser un ejemplo bastante conciso. Lo más problemático siempre no es tanto quizás la quemadura y eso que nos pueda quemar, sino lo más importante es lo mismo que pasaba con Phoenix Moon, que era el debuffo que nos podía poner. Aquí, por ejemplo, yo no me detuve de atacar y me recibí el debuffo y automáticamente el return me mató. Bueno, ahora vamos a ver la forma correcta de hacerlo. Lo ideal es que siempre estén atentos a lo que es el debuffo, como tienen en cuenta. Es lo más importante, es lo que quizás nos puede llegar a terminar matando. El debuffo que nos va a poner al principio, el de la quemadura, si es que comemos los círculos, no es tan grave como el debuffo del return que nos insta mata, ¿ok? Así que quiero que lo tengan muy en cuenta. Lo ideal de la estrategia es que uno se quede tanqueando, que es el mayor daño, y el otro se vaya moviendo si le salen los círculos. Lo ideal es que también, una vez que ya lance el primer kill que nos va a quemar, que es el círculo grande, empecemos a esperar el return. Recuerden de no atacar al enemigo hasta que no puedan limpiarse, ya que si no se limpian el return van a terminar muriendo, ya que todo el damage que generen va a volver hacia ustedes. Para finalizar esto les voy a dejar un ejemplo de rusheo mostrando también el DPS que necesita la party para poder terminarlo esto de manera sencilla. Este DPS se aplica para todo lo que es la dungeon en general, así que no es complicado de ver ni entender, no hay que moverse, simplemente hay que generar el damage necesario y este damage es de 90 de DPS promedio en toda la party. Y recuerden siempre que se puede salir mucho más rápido de la dungeon saliendo de la party y volviendo
volviéndolo a armar. Bueno, ahí acabamos con todo el tema de la explicación, espero que les haya agradado. Ahora vamos a tratar un poquito el tema de loot, principalmente lo que les voy a mostrar aquí son las imagencitas estas que están saliendo en pantalla, que son los ítems que van a salir de las bossgecitas, y principalmente quiero resaltar un poquito la de Sukiamon, que va a tener todo quizás lo importante que podríamos sacar de aquí, que es principalmente los buffos, tanto sea de ataque, HP y DS, como de experiencia. Principalmente los primeros 3 para utilizarlos y el último para utilizarlo o venderlo, ya que a 400M se vende bastante bien en mi servidor. También el ADPS, que es el Amazing Digitary Power Stone, es otro ítem que se vende como pan caliente. Además de esto, también vamos a tener oportunidades de conseguirnos curas de 5000 de vida, que nos van a ayudar en momentos de necesidad, al momento de estar muriéndonos. Además de esto, también conseguimos chipset R9, la verdad mucho no me interesa, ya que podemos conseguirlo también de los raids de Minato y de manera mucho más sencilla. Y finalmente, todo lo que es joyería Flame es obviamente muy importante y tiene un poquito más de sentido en que todo lo demás. Obviamente la joyería normal también está bueno, pero tengamos en cuenta que esa joyería normal no se vende tan bien, y una vez que ya uno ya está más o menos armado, que es lo que necesita estar para poder venir a hacer esta dungeon, ya que bueno, como pudieron ver, con 90k de DPS la podés rushear. Si no la podés rushear, como que no tiene mucho sentido hacerlo. Puedes hacerla, pero te vas a tomar mucho tiempo, y en realidad quizás ese tiempo puedes estar amasando teras de otra manera. Ok, así que más o menos espero que les haya gustado el video. Si el video les gustó, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Si tienen alguna duda, por favor déjenme en la caja de comentarios. Si quieren que haga un video de algo, también déjenme en la caja de comentarios. Y otra cosa que quería agregar es que también, si ustedes quieren, pueden hacer esta dungeon más o menos, si ustedes lo desean, con un mínimo de una party de 50k de DPS, pero van a tener que esquivar por media hora, así que yo que ustedes no lo recomendaría tanto, pero bueno, gustos son gustos. Si ustedes lo quieren hacer así, bienvenidos sean. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que este video tiene mucho trabajo detrás, así que me pueden apoyar con un grandísimo like. Se los estaría agradeciendo un montón, y muchas gracias por ver. Tengan en cuenta que voy a tratar de tener la traducción para lo más antes posible. Nos vemos, chicos. Hasta luego.